Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia Agape Aragón. Nos podemos poner de pie, por favor. La palabra del día de hoy está en Marcos 6, del versículo 45 al 56, y vamos a leer. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorrieron toda la tierra alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Pueden tomar su lugar. Ok, buenos días. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Gracias a Dios. Qué bueno que podemos estar aquí, llegar a su casa este día y celebrar un nuevo día en el Señor. Amén. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Por favor, cierren sus ojos. Padre Santo, 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 Santo eres tú. Y nosotros somos todo lo que tú no eres. Entonces, cuán larga es la brecha entre Dios y el hombre que tenemos que atravesar. Pero por medio del fuente Jesucristo, nosotros llegamos a ti este día y pedimos que tú abras, Señor, tus puertas a nosotros, que tú nos recibas, Señor, en este día y que nos hagas aprender a cada uno lo que tienes para nosotros en este día, en esta tu palabra santa, Señor. Pedimos tu revelación y ayúdanos, Señor, a aplicar esto a nuestras vidas, hoy y cada día. En el nombre de Cristo, y todos dijeron, amén. Bueno, familia, nos encontramos en medio del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminar el capítulo 6. Entonces, vamos paso a paso, avanzando poco a poco, ¿verdad? Y ahora sí, recordamos la última semana para darnos un poco de contexto de nuestra historia para el día de hoy. Jesús acaba de alimentar una multitud. Entonces, no sé si les hace a ustedes eso un poco milagroso, pero acaba de alimentar más que 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Bueno, eso no se hace, ¿verdad? Eso es un verdadero, legítimo milagro de Dios. Entonces, en eso, Jesucristo estaba demostrando al mundo quién
era Jesús. Nosotros el día de hoy necesitamos nuevamente el mismo recordatorio que esta multitud necesitaba, la misma enseñanza que los discípulos necesitaban. Porque ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es? Sobre esa pregunta gira toda la existencia. Todo el mundo, toda la vida de cada ser humano, todos deberían de contestar a esa pregunta. Y la respuesta que le damos dictará a nosotros tanto nuestra realidad actual, quiénes somos el día de hoy, pero también dictará a nuestro destino eterno, donde tú y yo pasaremos la eternidad, ya sea en el cielo con Dios o en el infierno. Entonces esta pregunta es importantísima, esta enseñanza. ¿Quién es Jesús? No hay pregunta más importante. Entonces, por esto pasamos semana tras semana contestando precisamente esta pregunta por medio de esta serie. Porque más que seamos saturados con el conocimiento de Dios, más tú y yo en nuestras vidas actuales seremos transformados, seremos restaurados. ¿Y quién aquí no necesita un poco de cambio en su vida? Amén. Yo sí, todos los días necesito ese cambio, necesito ese Jesús. Entonces nos encontramos nuevamente aquí en la historia de Marcos y ahora ha acabado el milagro, ya colorín colorado, todos váyanse a sus casas, retírense, ¿no? Y Jesús empieza en esta historia con algo curioso. En lugar de mandar primero a la multitud a sus casas, mandó a los discípulos a sus casas. Y eso es un poco curioso, ¿verdad? Comienza versículo 45 y dice que hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él. Mientras él, dice, se despedía de la multitud. Entonces Jesús quedó atrás y mandó adelante sus discípulos. ¿Por qué será esto? Bueno, primero, ¿quién es Jesús? Sabemos que Jesús es el Maestro. Entonces, hay algo que deberíamos de aprender de esta parte. Y de cada parte, cada acción de Jesucristo en esta historia, cada palabra tiene una enseñanza para ti. Entonces, yo no sé por qué Jesús hizo esto. Entonces se los voy a dejar a ustedes, que vayan a sus casas, que busquen a Dios y que ustedes me digan a mí más bien. Porque yo ya hice mi tarea, ya preparé todo este mensaje. Ahora les toca a ustedes, ¿vale? Entonces, ¿por qué Jesús mandó adelante a sus discípulos y él quedó atrás con la multitud? Bueno, comenzamos esta historia. Entonces los discípulos entran en su barca y ellos van a entrar en una tormenta. Y sin Jesús esta ocasión. Entonces yo quiero pensar que la respuesta de por qué les mandó adelante tiene que ver con eso. Porque en veces anteriores Jesús siempre ha estado con ellos durante las tempestades. Y ahora van solos, ¿verdad? Bueno, Jesús quedó atrás
con la multitud. Y versículo 46 dice, después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y bueno, aquí es donde comienza el trabajo del ministro. O sea, el trabajo del ministro no es pararse ante la congregación y predicar. El trabajo del ministro no es de administrar la adoración de la congregación. El trabajo del ministro no es atender y aconsejar y lo demás de lo que se haga el ministro, sino que el primer ministerio del ministro de Jesucristo se ve aquí, y Jesús nos pone el ejemplo. Se fue a orar, se retiró, se apartó Jesucristo para orar. Entonces, esto es el ministerio primordial de Jesucristo. Y vemos esta práctica y este patrón por toda la vida de Jesucristo. Cada vez que Él pueda, cada vez que tenga oportunidad, se retira de todos, se aparta para orar. Y ahí hay una gran lección para tú y yo, porque cuánto tiempo pasamos cada día en oración. Porque estamos viendo aquí el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Y si Jesucristo es Dios hecho hombre, y aún así tenía la necesidad de orar diariamente y a solos y por largos plazos de tiempo, ¿por qué nosotros no tenemos la misma necesidad? ¿O será más bien que sí la tenemos, sin embargo la negamos? Aquí entonces se retira para buscar un lugar solo de orar. Esto es importante. Aislamiento, si te es posible, es mejor. Es la mejor forma en cual puedes orar. Eliminando todas las distracciones posibles y potenciales es mejor. Estando en un ambiente tranquilo, quieto, es el mejor lugar donde tú y yo podemos entrar en intimidad con nuestro Padre Celestial. Algunos quieren decir, no, pues a mí no me importa, yo estoy en el ruido, yo estoy en medio de la actividad, en medio de la fiesta, y aún así oro igual. No lo creo. Tú no lo debes de creer y Jesucristo no lo cree, porque aquí nos está demostrando la mejor forma de orar. Nos está poniendo el ejemplo. Entonces, para todos aquellos de ustedes que les cuesta trabajo aislarse, tranquilizarse, alejarse y estar solo con Dios, aquí hay un gran reto para ti y para mí. ¿Tú buscas esto? ¿Tú buscas soledad para estar con Dios? ¿Tú sabes estar solo con Dios? ¿Sabes apagar tu mente y prender el espíritu y entrar en esa relación e intimidad con el Señor? Porque si no sabemos esto, seriamente vamos a tener que preguntarnos,
si estamos ministrando conforme a Dios o no. Esto es difícil, ¿no? Piénsalo, estar solo en un desierto, en una montaña, una región remoto, en la noche. ¿Verdad? ¿Qué sale? ¿Cuáles animalitos salen durante la noche en el desierto? No sé si tú alguna vez en tu vida has acampado o has visitado un desierto o sabes cómo es ese territorio. No es un territorio habitable tanto, no es un territorio agradable, por decir. Y así también es la oración, no es grato necesariamente a la carne. Al orar, al buscar a Dios, al entrar en intimidad, no es algo natural, normal para el hombre. Entonces va a requerir que nosotros moramos a nosotros mismos, en cierta manera. Pero aquí vemos el patrón y el ejemplo de la vida de Jesucristo. Se retiró solo para orar. Ahora, versículo 47, dice, al venir la noche, y la barca estaba en medio del mar, y él, Jesús, solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contraria, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, esta parte a mí es chistoso porque ¿cómo es Dios que Él llega a nuestras vidas del tiempo menos indicado y en la forma menos esperado? O sea, pudo haber llegado Jesús durante, no sé, la mañana, cuando se levantó el sol, cuando ya habían llegado al otro lado del lago. Sin embargo, les va a alcanzar en medio de la noche, que es la hora menos indicada, en medio del lago, que es el lugar menos esperado. ¿Y cómo llega Dios a nuestras vidas también? ¿No es así en muchas veces cuando lo estamos anhelando, cuando lo estamos buscando, cuando lo queremos escuchar? ¿Dónde está? Pero bien que cuando no lo estamos buscando, ahí está apareciendo. Qué inconveniente a la carne, a la humanidad, a la conveniencia es Dios. Amén. Entonces aquí les llega Jesucristo. Y bueno, yo me imagino el deseo de Jesucristo hubiera sido que los discípulos le estuvieran esperando, ¿verdad? O sea, a pesar de la hora que sea, el lugar que sea, tú y yo deberíamos de estar continuamente buscando a Jesucristo. No debería de importar ni el tiempo ni el lugar, ¿sí o no? Sin embargo, los discípulos sí estaban despiertos, pero no buscando a Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Remando, ¿no? Remando. Y contra el viento. O sea, les encontró en una especie de, no sé, una tormenta tal vez, o simplemente mucho viento. Y les llegó en medio de la noche, y esta menciona aquí la cuarta vigilia. Eso es, en el mundo antiguo, la cuarta vigilia es el tiempo entre
3 a 6 a.m. 3 y 6 a.m., o sea, de la madrugada. ¿Ya ven por qué deberíamos de levantarnos tempranos para buscar al Señor? ¿Cuándo llegó Jesucristo? ¿Cuándo te va a buscar Jesucristo? ¿Y cuándo le debes de buscar a Él? No. Muchos de nosotros a esa hora estamos bien dormiditos. Ni se nos ocurre en muchas ocasiones levantarnos a buscar al Señor. Mucho menos estarle ahí esperando para recibir. ¿Verdad? Pero ¿qué tal? A ver, ¿qué tal si nos llega un terremoto en medio de la noche? ¿Cuán rápido saltamos de esa cama para salir a la calle? Pero no vemos la misma urgencia con Dios. ¿No le damos a Dios la misma prioridad? Bien que salvamos nuestro pellejo en la noche para salir de ese terremoto, salir de ese peligro. Pero los peligros espirituales durante el día que vamos a enfrentar, ¿estamos preparados? ¿Estamos bien firmes y fortalecidos en nuestra fe y la batalla que vamos a enfrentar en el día? ¿Y por qué no? Porque no estamos aquí preparados para recibir al Señor. A cualquier hora, a cualquier lugar, Él puede llegar. Y su advertencia para su segunda venida es esto: aguas que ese día no te tome como, ¿qué? Como ladrón. ¿Cuándo? En la noche. Hay algo que decir de quienes busquen al Señor de madrugada. Dice que aquellos, el proverbio dice, aquellos que me busquen de madrugada, me hallarán. Me hallarán. Y yo les puedo testificar de mi vida personal, en mi práctica personal, de las veces, las temporadas de mi vida donde yo continuamente, fielmente busco al Señor de madrugada, mi vida va mucho mejor. Hay una orden que llevo a mi vida. Hay una intimidad que experimento con el Señor de tiempos largos y extendidos en su presencia, donde Él me transforma, donde Él me habla, donde Él me revela y donde soy, pues pregunta a mi esposa, una persona más agradable, en fin, más como Cristo. Imagínate, la noche es la mejor hora, la madrugada. Pero requiere también algo de nosotros. Regresando aquí a nuestra historia, vemos algo asombroso. Marcos, en la manera que lo dice, es como tan, no sé, dice que vino a ellos andando sobre el mar. Así, tal cual. Vino a ellos andando sobre el mar. Y nosotros los cristianos que ya hemos leído esta historia, sí. Ajá, sobre el mar, ahí caminando. A ver, esperen. Jesús aquí está por rebasarlos. O sea, ellos se fueron hace horas atrás y Jesús se fue con Dios, pasó su tiempo de intimidad con su Padre, recibió fortaleza, dirección y ha pasado un buen tiempo con Dios, y de repente va a rebasar a los discípulos que están ahí haciendo ¿qué? Remando. ¿Qué nos habla? ¿Cuán eficaces estamos cuán eficaces
somos cuando estamos en la carne? ¿Qué realmente logramos estando en la carne? ¿Algo bueno? ¿Algo glorificante a Dios? ¿Algo edificante o productivo para el reino? Y ellos, ¿dónde estaban? En medio del lago ahí remando. Y me puedo imaginar como que no movían. Y así somos nosotros, ¿verdad? En la carne, así somos. Y Jesús, que tuvo bien sus prioridades, buscó primero el reino del Señor. ¿Y qué dice que iba a hacer? Dice que Él quería adelantárseles. O sea, quería rebasarlos. Y eso es lo que pasa. Alguien que camina en el Espíritu y alguien que camina en la carne, ¿quién rebasa a quién? ¿Quién avanza más rápido? ¿Quién logra más? Aquí la mejor traducción de esa frase, donde dice aquí, quería adelantárseles, la mejor traducción que yo he encontrado es esto: y quiso pasarles. Quiso pasarles. Esa es la traducción que yo creo representa más fielmente esa frase en griego. Entonces él quería rodearlos, quería pasarlos. Y nuevamente me pregunto, ¿por qué hubiera querido Jesús pasarles? ¿Por qué no fue directamente con los discípulos? Recuerden, Jesús es el maestro. Siempre está enseñando algo. Y a la vez, Jesús es Dios. Y Dios no hace algo sin propósito. Por algo Jesucristo no fue directo con los discípulos, sino que los iba a pasar. Hay una lección también aquí para nosotros, que es: ustedes busquen a Dios nuevamente, pregúntenle, medítenlo, y el Espíritu te iluminará, te revelará lo que tienes que aprender aquí. Dice versículo 49, pues viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma y gritaran. Dice, porque todos lo veían y se turbaran, versículo 50. Pues claro, ¿cómo no vas a espantarte cuando hay alguien caminando sobre el agua? Cuando lo último que sabías de Jesús es que tú le dejaste en la orilla del lago y de repente ahí te viene, ahí te va. Pues ¿quién no se va a espantar un poco? ¿Quién no va a decir, a ver, qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Y qué significa? Una cosa es que lo vea, pero yo estoy un poco desvelado, no he dormido. Estoy aquí trabajando, no sé si estoy en mis 5 sentidos, si esté alucinando. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quién es? Yo creo que hay algo malo en ti si no te espantarías un poco, ¿verdad? Y yo tengo que estar un poco de acuerdo con ellos. Yo no sé cómo reaccionaría yo a esto. Yo creo que también me sacaría de onda un poco también, ¿verdad? Y saben que aquí hay una lección también para nosotros. O sea, ¿cómo es cuando Jesús se revela a tu vida? Porque este encuentro es una revelación de Jesucristo. Jesús estaba revelando a sus discípulos, ¿sí o no? Aquí.
Y cuando Jesús se revela a nuestras vidas, revela la verdad de nosotros también. Como aquí reveló la verdad de los discípulos suyos. O sea, ¿cómo reaccionaran? ¿Qué debían de haber estado haciendo? ¿Recuerdan que Getsemaní les encargó, oren, velen, y regresó y 3 veces, dice, el espíritu está muy dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Él llegó a ellos y no estaban ahí anticipando la llegada de Jesucristo, no estaban ahí viendo el horizonte, esperando su llegada. Y no me refiero físicamente necesariamente, sino nosotros también el día de hoy, por el ojo de la fe, ¿estamos nosotros esperando la llegada de Jesucristo? ¿Estamos nosotros preparados para recibirle cuando venga? Porque en cualquier momento Él va a aparecer sobre ese horizonte. Él va a amanecer sobre nuestras vidas. Y Él quiere hacer algo en ti. Él quiere revelarse a tu vida. Pero tú estás preparado, tú estás esperando, ¿estás listo? Muchas veces no, como ellos. Él revela quiénes somos, el estado espiritual. El estado espiritual de los discípulos se ve aquí. Estaban ahí arrimando. Debían de haber estado haciendo otras cosas. Se espantaran, temieran lo que ellos no comprendieron. Pero ¿por qué no comprendieron que era Jesucristo? No conocieran esta parte de Jesucristo, ¿verdad? Y a veces nos pasa así. Creemos que después de haber caminado con Cristo por tantos años, o haber escuchado tantas prédicas, pues que nosotros sabemos algo de Dios. Creemos poder conocer todo lo que Él es. Y de repente, ¿qué pasa? Él llega caminando sobre el agua. ¿Qué? Una manera que se presenta que jamás hemos visto. En lugar de responder en fe y confianza, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Nos espantamos. Ahora es normal, es natural que creo que alguien se espantaría aquí, en este caso, la historia. O sea, ver a alguien caminando sobre agua. Jesús aquí está desafiando toda ley natural. O sea, hay cosas que no se hace en este mundo porque no se puede. ¿Cuáles son unos ejemplos? Pues el hombre no puede volar, no tenemos alas. El hombre no puede vivir bajo el agua, no tenemos lo que tienen los pececitos, no podemos respirar. Igual de esta manera, o sea, el agua es un elemento líquido, ¿verdad? No caminas sobre el agua, aquí caminas. ¿Por qué? Porque es un sólido, ¿verdad? Pero sobre el agua, ¿quién hace? La ley natural es esto. Pero ¿quién no está sujeto a las leyes naturales? ¿Quién es encima de toda ley natural? Solo Dios, quien creó la misma ley. Solamente Él la puede agarrar y modificar o deshacer como Él quiera. De aquí también está Jesús rompiendo las reglas de los humanos.
¿Quién anda sobre el agua? ¿Quién puede hacer lo que Jesús aquí hizo? Es una clara demostración que Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios. Es una prueba innegable. Este Dios, entonces, Él es más grande que la propia ley natural. Él es más grande que la propia humanidad, en cual temporalmente se había asumido. Y esto es asombroso, les llegó caminando por el agua. Se espantan. Pero mira cómo habla a sus discípulos. Mira cómo Jesús responde ante sus temores. Y cómo también responde a nuestros temores. Dice aquí, tengan ánimo. Yo soy. No temen. Me gusta aquí que Jesús emplea la misma frase que con Moisés en la zarza encendida, el mismo nombre personal y propio de Dios. Dice, yo soy. Yo soy. Y las personas dicen que Jesucristo no revela su deidad por medio de los evangelios. Hay algunos escépticos o incrédulos leen los relatos de los evangelios y dicen, no, en ningún momento Jesús se declaró Dios. Y dices, no sabes leer. Aquí está diciendo, bueno, aún sin decirlo, si alguien camina sobre el agua, pues yo creo pensar que es Dios. No me deja muchas otras opciones. Tengo que creer que sí es Dios. ¿Quién más lo haría? Y aquí les habla con palabras suaves y apacibles. Les da consuelo Jesús. Les calma sus almas abatidas. Calma también la tormenta, los vientos. 51 dice, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿No es así también contigo en tu relación con Dios? ¿No has pasado por momentos difíciles, tormentosos, donde no escuchas a Dios, donde no ves a Dios en tu vida? Dios, ¿dónde estás? Dios, háblame. Pero ¿qué pasa cuando Él por fin llegue? ¿Qué pasa por fin cuando lo recibes a tu barca? ¿No es hermoso la paz y tranquilidad, el descanso que experimentamos cuando Él entra con nosotros? Ahí estábamos, ¿verdad? Tú y yo remando con toda nuestra fuerza y no llegando a ningún lado. Y de repente Jesús llega y lo que antes no fue posible, ahora vuelve posible. Lo que jamás habías visto, ahora lo estás viendo. Ya sea una multitud alimentada, o ya sea un hombre caminando sobre el agua, o ya sea alguien resucitando de entre los muertos. Cosas que desafían toda ley natural, toda norma humana.
y tú lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque estás con Jesús y Jesús está contigo también. Cuando tú y yo conozcamos a Dios, esto es lo que pasa, familia. Nosotros, en nuestras buenas obras, en nuestra religión, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que nosotros decimos o hacemos o tenemos para alcanzar el cielo y no llegamos. Y estamos ahí, en medio del agua, en medio de la noche, sin esperanza, sin salvación. ¿Y quién como que va rodeándonos? ¿Quién va como, ay, a ver en qué momento me necesitan? A ver en qué momento me hablan para auxiliarles. A ver en qué momento X. Jesús está pasando. ¿Tú lo necesitas? ¿Tú lo buscas? Dice 51 aquí, bueno, el viento calmó, la tormenta paró y ellos se maravillaban, quedaron pasmados, asombrados por lo que acaba de pasar, ante la revelación de Dios en nuestra vida. Así es también. Ahora, este es un fin un poco extraño para mí, como que nosotros ya hemos leído, se supone, has leído los demás evangelios, son 4, pues ya has visto esta historia, ¿verdad? Ya has visto, Pedro como que lo ve, dice, Señor, si eres tú, pues pide que yo salga y camine sobre el agua contigo, y va y como camina y de repente empieza a hundirse y clama al Señor y el Señor lo salva y lo mete en el barco y todos están a salvos y así la historia termina. ¿Verdad? Marcos no es así. Ya estás conociendo un poco a Marcos, ¿verdad? Ya a través de todo, semana tras semana, ya estás como viendo un vistazo de Marcos, de quién era. Y no solo Marcos, sino el autor es Dios, ¿verdad? Y aquí es un fin extraño, entonces, porque Marcos no revela los demás detalles de la historia aquí. Marcos a lo que voy, ¿no? Ya hago mi punto, Jesús es Dios, adelante, no tengo tiempo para detalle, ¿no? Estoy ahí en el carril rápido, no quiero llegar. Entonces, Marcos aquí hace su punto, es suficiente. A ver, lector, oyente, ¿no te es suficiente? ¿Qué ves en esta historia? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién caminó sobre el agua? Y a ver, ¿quién más lo puede hacer? ¿Conoces a alguien que es capaz de caminar sobre el agua? ¿A poco? Yo no. Yo no conozco a nadie sino a Dios. Entonces, esto es una clara demostración de que Jesucristo es Dios. Y esto tiene que cambiar y transformar y revolucionar nuestra vida. Si nada más tú y yo fuéramos dados este cacho del Evangelio, si no supieras más de quién era Jesucristo y vieras esto y nada más, ¿creerías en Jesucristo como Dios? Estos cuantos versos, ¿te serían suficientes? Porque, familia, esta es la palabra de Dios.
Cada palabra es inspirada por Dios. Entonces estas palabras son respiradas por Dios, son dadas por Dios y son palabra de Dios. Y son suficientes. Dice, toda escritura es suficiente. Segundo de Timoteo 3:16, toda escritura es suficiente. ¿Para qué? Para capacitarnos, no para reprendernos, para animarnos, para salvarnos. Lo estoy parafraseando. Disculpa, no sé cómo es en español. Pero esta palabra es suficiente. Esta revelación es suficiente. Entonces, el problema no es que tú y yo necesitamos más sermones. El problema no es que necesitamos asistir más a la iglesia. El problema no es que necesitamos pasar más tiempo con Dios. Son cosas buenas, por favor, hazte cada una de esas cosas. Sin embargo, el problema, la raíz, no son esas cosas. Porque a través de todo el transcurso de nuestra vida en Cristo, como cristianos, hemos escuchado más que suficiente al respecto de quién es Jesús. Y saben que en el mundo occidente nosotros hemos olvidado más que muchos han escuchado en otras partes del mundo. ¿Cuál es el problema? Aquí 52 lo revela. Dice, aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. En el otro relato, el otro evangelio menciona, se discutían entre sí, diciendo, ¿acaso se enojó Jesús? ¿Se enojó porque no trajimos pan, porque olvidamos el pan? No se trata de pan, no se trata de peces, no se trata de caminar por el agua, se trata de revelación atrás de esos milagros. Eso es lo que no alcanzamos a ver. Tú lo has escuchado, tú lo has leído, tú lo has conocido. Eso no es el punto. El punto es si estás de verdad viendo atrás de los milagros quién es Jesucristo y si ese conocimiento te está cambiando. Porque el problema no es que sepas más, que leas más, estudies más, que ores más. Nuevamente, buenas cosas, por favor, hazte cada una de esas cosas. Pero de verdad te está penetrando la respuesta de este evangelio a esta pregunta. Nuestra serie pregunta esto, sobre todo pregunta ¿quién es Jesús? Y semana tras semana, estamos contestando esa pregunta. La pregunta ahora es ¿cómo respondes a la respuesta que te es revelada aquí? Los discípulos respondieron en miedo. ¿Tú cómo respondes? Los discípulos no entendieron. ¿Tú comprendes? ¿Tú comprendes lo que debes de aprender del milagro de los panes y los peces? ¿Tú de verdad entiendes y comprendes lo que debes de aprender aquí de esta historia de Jesús caminando sobre el agua? Y no me hables de entender de 5 puntos para aplicación. Estoy hablando de que si
de verdad está transformando y restaurando tu vida, conocer a Jesús o no. Porque lo demás de tus puntos de aplicación no te van a servir si esto no te es suficiente. Dice aquí estaban endurecidos en sus corazones. Les reto que hagan un estudio por toda la Biblia de cómo es un corazón duro. La Biblia se refiere a esto mucho. Corazones duros. ¿Qué significa esto? Un corazón endurecido. Lo vemos en Egipto con Faraón. Lo vemos en el Nuevo Testamento en Hebreos. Lo vemos por varias porciones de las Escrituras. Pero ¿qué significa que alguien tenga un corazón duro? De lo que significa, evidentemente, quiere decir algo que no comprendes, que ves y no ves, que escuchas y no escuchas. Porque aquí estaban viendo y escuchando y no comprendieron. No habían entendido, dice, los peces. ¿Qué había de entender de los peces? ¿Qué lección perdieron? Hay muchas lecciones, ¿verdad? Muchas aplicaciones, pero en fin, la más grande enseñanza. ¿Quién es Jesús? Les voy a fastidiar con esa pregunta. Porque no hay otra pregunta que es importante si no hayamos de verdad contestado y comprendido la respuesta a esa pregunta. Ahora, en este momento de la historia de Marcos, capítulo 6, estamos. Y en este momento, nadie está comprendiendo de verdad quién es Jesucristo. Los discípulos no lo entienden. Entonces los seguidores menos. Entonces las multitudes de creyentes menos. Veámoslo. 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y ahora, aquí me van a decir, bueno, pastores, que dice aquí que le conoció, la gente le conoció a Jesús. Pero hay tipos de conocer a Jesús. No está hablando aquí de conocer como nosotros conocemos. Está hablando de otro tipo de conocimiento, de reconocer a alguien es diferente que conocer a alguien, ¿verdad? Yo te puedo ver y decir, saludar, te conozco, pero no es igual que te conozco cuando te reconozco, ¿verdad? Si conoces a alguien, conoces a ver qué está pensando, ¿no? Yo veo a mi esposa y ya no me necesita decir nada, ya de inmediato sé lo que está pensando. Y ella a mí igual. Y eso que hemos vivido juntos, desde que nos casamos, nos hemos estado juntos por casi 3 años, ¿verdad? Imagínate un tiempo más largo. Ya vamos a estar terminando las oraciones del otro. Entonces, le reconocieron.
Sobrevinieron sobre Jesús y nada más le traen ¿qué? Necesidades. Jesús, necesito esto. Jesús, esta persona te necesita. Jesús, esta persona está enferma y también te necesita. Necesidades, necesidades, necesidades. ¿Y qué crees? Cuando no conoces a Jesús, eso es lo que le llevas. No vienes a Jesús porque lo conoces. No vienes a Jesús para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para escuchar de Él, para aprender de Él. ¿Qué haces? Vienes con tus necesidades. Y hasta ahí. Jesús, necesito esto, y le damos la lista de abarrotes. Y Jesús dice, sé todo eso. Sé que necesita. Pero alguna vez en tu vida has preguntado, ¿qué necesita Jesús? No me refiero que Jesús es como nosotros, que necesita algo, ¿verdad? Pero el hecho es como que preguntes, como hacemos aquí en México, a ver, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Te traigo algo? Cuando no lo queremos decir. No, hola, ma, ¿cómo estás? ¿Te traigo algo? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Y no vamos a traerle nada, ¿verdad? Nada más le estamos diciendo. Pero mínimo está la intención. ¿Sí o no? ¿Has preguntado a Jesús alguna vez así? Jesús, ¿qué necesitas? Y me refiero a que tú te acerques a Él para callar y escucharle, para conocerle. Más allá de las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros vayamos con Jesús para conocerlo a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos conocer a este Jesús? Evidentemente, por los discípulos, no es por la cercanía de uno. Los discípulos estaban más cerca a Jesús que las multitudes. Pero aún así los discípulos no entendieron. Entonces, no es por cercanía, no es por contacto. Pero las multitudes veían los milagros de Jesucristo. Recibieron sanidades. Los demonios fueron sujetos con una palabra. Y ellos estuvieran ahí, presenciaran eso. Entonces tampoco es simplemente estar en la presencia de Él. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesucristo en fin? ¿Cómo recibimos el conocimiento de Dios? Esta historia nos revela cómo. De manera alegórica, les voy a dar una interpretación. Pésenlo ustedes a ver si les suene algo. Nosotros estuvimos perdidos en el lago, el mar de pecado. Solos en medio de la noche, a nuestra hora de más necesidad. En medio del mar, solos, el lugar de más necesidad. Y estábamos remando y no llegando a ningún lado, porque el viento soplaba contra nosotros. No avanzábamos, no podíamos alcanzar el cielo, no podíamos alcanzar el conocimiento de Dios, ni conocer al Señor, al Salvador Jesucristo. Pero de repente, Jesús llegaba caminando sobre las aguas. Iba a pasarnos, iba a rebasarnos, iba con otros asuntos más importantes. Sin embargo, nos vio y sin embargo le vimos y sin embargo clamamos a Él, por bien o por mal, espantados o confiados, pero le clamamos, le hicimos saber que estábamos con una necesidad. Y Él llegó y entró en nuestra barca. Y llegamos a nuestro destino. Él nos salvó y nos sigue salvando.
Porque no es una tormenta, sino es tormentas. Por toda la vida vamos a tener tormentas. Entonces, quiero que se pongan de pie. Vamos a cerrar esta historia. El último versículo dice: donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. A todo lo que tocaban quedaban sanos. Quiero que veamos y conozcamos a Jesús atrás de sus milagros. Muchas personas se pierden en ver el milagro, de asombrarse en lo que Jesús hace, pero olvidamos de quién es Jesús. Enfocamos en las necesidades, las enfermedades, los endemoniados y todo lo que no debemos enfocar. Pero necesitamos los ojos y los oídos espirituales para poder ver y conocer la verdad de Jesucristo. Para que cuando Él vaya pasando a nosotros en la barca, que le clamemos y que Él venga a nuestro rescate, nuestra redención. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar juntos. Si quiero hacer algo, si es que tú reconozcas esta mañana que tú has sido como los discípulos. Me refiero aquí donde habla de la dureza del corazón. Si no hayas conocido, si no hayas comprendido quién es Jesús en tu vida, confiésalo en este momento. Si tú reconozcas eso, toma un minuto y ora al Señor y reconoce y confiese eso ante Él. Señor, pedimos perdón, Señor. No te hemos conocido. No te hemos comprendido, mi Dios. Los milagros, tus actos, tus palabras a nosotros son crípticos, son extraños, son difíciles de comprender. Perdónanos, Señor. Perdona porque no hemos entendido, como dice aquí, los panes y los peces. O sea, lo más básico de quién eres. Que tú verás por nuestras necesidades físicas. No hemos comprendido eso. Nos preocupamos, nos afanamos por cosas que, en fin, no son importantes a comparación con la salvación. Señor, perdóname a mí, perdona a mis hermanos también. También oramos, Señor, que tú entres en nuestra barca, que te presentes a cada uno que está aquí. Estamos perdidos en ti, Señor. Perdidos en medio lago, en medianoche. Y solamente tú puedes venir y salvar a nosotros. Ven y calma la tormenta en nuestras vidas, Señor. Sálvanos de las olas, de los vientos y de las tormentas que amenacen a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Señor, pido en este día, Señor, que esta palabra sea viva en nuestro corazón. Que podamos conocerte, comprenderte y confiarte, Señor. Revélate más a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a caminar como tus discípulos hoy y cada día. En tu nombre oramos. En nombre de Jesús. Amén y amén.